¿Desde dónde te conectas con nosotros? Aquí de los Estados Unidos. Ok, es una bendición poder compartir con usted. Y, Oscar, quiero hacerte una pregunta de la Biblia. Puede hacerla, si está a mi alcance, se la contesto. Claro. ¿Cristo es adorado o se le rinde homenaje? Perdón, Cristo. ¿Se le adora o se le rinde homenaje? Que si Cristo ¿Se le adora o se le rinde homenaje en la Biblia? Bueno, a Cristo, nosotros podemos ver en la Biblia que a Cristo se le brinda homenaje. ¿Usted es trinitario? Sí, Señor. No sabía que los trinitarios ahora enseñan que a Cristo se le rinde homenaje, porque rendir homenaje no es adoración. Está interesante eso, Oscar, de tu parte. Sí, pero también podemos saber que se le brinde homenaje, o sea, cuando Cristo tuvo su entrada triunfal, Sí. a él se le brindó homenaje allí. Porque hay trinitarios que afirman que a Cristo se le adora. Y al único que se le adora es al Padre, según Mateo capítulo 4. ¿Te acuerdas del pasaje cuando Jesús tiene la disputa con Satanás el diablo? Y Satanás el diablo le pidió un acto de oración. Y él le respondió, Sí. escrito está que es al Señor tu Dios a quien tienes que adorar y darle servicio sagrado. O sea, a Cristo no se le da servicio sagrado, ¿no? No, porque la palabra lo que enseña es que todo lo que nosotros hagamos al Padre lo hagamos en el nombre de Jesús. Ya. Quiere decir que al único que se le da servicio sagrado es al Padre, no al Hijo. Claro. Mira, interesante eso. ¿Qué tiempo tú llevas en el Evangelio? Yo llevo 12 años. 12 años. ¿A qué iglesia tú vas? ¿Eres pentecostal, evangélico, metodista, bautista? Pentecostal. ¿Qué clase de pentecostal? Porque está Ejército de Salvación, está Biblia Abierta. No, yo pertenezco a un concilio que le llaman Buena Nueva de Salvación. Ya. Interesante eso. ¿Y para ti Cristo es Dios? Para mí Cristo es el Hijo de Dios. No es Dios. Es lo que revela el libro de Juan. El Hijo de Dios. Pero para ti es Dios, como el Padre. No. Es el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Él está a la diestra de Dios y dice que Él intercede por nosotros. Dice que Jesús está a la diestra del Padre y dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Entonces tú no puedes creer en la Trinidad, porque la Trinidad enseña que Cristo es el Dios Todopoderoso. Hay una contradicción, porque si Cristo intercede por nosotros, Dios no puede interceder, ¿no? No puede ser mediador. Claro, creemos en la Trinidad porque, ¿sabe por qué? Porque, déjame ver quién está. Creemos en la Trinidad porque sabemos que Dios se manifiesta Sí. a través de su Hijo y se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿Pero se manifiesta en qué sentido? ¿Me puedes explicar eso? Claro, por ejemplo, nosotros, cuando en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, que sus discípulos le preguntaron, Tomás le preguntó, Señor, pero muéstranos el Padre y me basta. Ya. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo que llevo con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo soy en el Padre. ¿Qué significa que el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre? ¿Qué significa eso para ti? ¿Tú me puedes explicar eso? Deme usted una explicación sobre eso. No.
tú como trinitario debes saber, ¿no? La respuesta, pero bueno, yo te voy a explicar, yo te voy a educar, ¿me entiendes? Y te voy a enseñar Vamos lo a ver el que concepto. significa ese pasaje. Cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se está refiriendo, no se está refiriendo que Él sea el Padre, porque eso es unicidad, eso es modalismo. Cuando Cristo dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, se estaba refiriendo en las cualidades de Dios, en los atributos de Dios, que Cristo reflejaba, porque la Biblia dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen de Dios invisible. Exacto. Es la copia de Dios invisible. Cuando vas a Hebreos 1:3, dice que Él es la copia exacta del propio ser del Padre. Una copia no es el original. ¿Quién es el original? El Padre, el Dios Todopoderoso. Cristo viene haciendo esa copia, esa imagen, esa semejanza. ¿Me explico? Imagen significa semejanza. ¿Me entiendes? Es como, Sí. te voy a poner un ejemplo, es como tú tienes, por ejemplo, un documento oficial, ¿me entiendes? Tienes un documento oficial y sacas una copia, Sí. pero esa copia es exacta a ese documento oficial. Tienen que poner silenciar el micrófono porque no se escucha. Tiene que bajarlo bien. Entonces, por eso es que la Biblia dice que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Pero fíjate que ese texto es paralelo a otro pasaje bíblico. Cuando vas a Génesis capítulo 33, ¿te acuerdas del relato de Jacob y Esaú? Sí. Que Jacob visita a su hermano Esaú y con su familia él se presenta y le hace algunos regalos de ciertos animales. Y entonces Jacob, le dice a su hermano gemelo, he visto tu rostro como como viera el rostro de Dios. Sí. No quiere decir que Esaú era Dios, porque Jacob ver los sentimientos, las cualidades que estaba presentando Esaú, estaba tomando como ejemplo a Dios mismo. Entonces así sucede en Juan 14, versículos 7 y 8, el pasaje de Tomás, ¿no? Que le estaba Sí. pidiendo a Cristo que le mostrara al Padre. Entonces, ese texto, a veces hay religiones que la interpretan mal, ¿me entiendes? Y lo sacan fuera de contexto, para decir que el Padre y el Hijo es la misma persona, pero no, ahí no ni enseña la Trinidad ni enseña la unicidad, ahí en Juan 14, versículos 7 y 8. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sobre lo que te decía ahorita, que yo creo, claro, en la Trinidad, obviamente, porque te decía que Sí, la manifestación de Dios se hace no solamente la hace el Padre como el Padre, sino también que la hace a través del Hijo y sí, también la hace a través del Espíritu Santo de Dios. ajá, Como ya decía, como hablábamos del texto que está en Juan, que dice, ¿verdad?, que el Padre y yo uno somos, ajá. dice el mismo Cristo. Juan 10:30, ¿para ti qué significa ese texto? Yo y mi Padre somos uno. Exacto. El Padre y yo uno somos, es decir, ¿En qué sentido? dando a entender que el Padre, ¿verdad?, las obras que hacía el Hijo, que hacía Jesús en la tierra, Sí, la hacía porque Él estaba unido con el Padre. Todo lo que el Padre le decía, como Jesús ya, mismo dijo, yo ok, la obra que hago no la hago por mí mismo, sino que la hago por mi Padre, que mi Padre es el que me manda. Por eso entonces Jesús dice que el Padre y Él son unos, porque todo lo que se hace, lo hacen en conjunto.
Es exactamente en unidad, en propósito. Unidad de propósito se llama eso. Exacto. Pero Entonces, hay trinitarios que utilizan Juan 10:30 para decir que la persona del Padre y la persona del Hijo es el mismo ser. ¿Me entiendes? Pero sí, ya tú acabas de dar la explicación exacta que se está refiriendo a unidad. Yo y mi Padre somos uno en unidad de propósito. exacto. Ahora bien, ¿por qué yo creo en la Trinidad, como te decía? Porque sabemos también que Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios para ti? El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Ahora bien, Es Dios. si sin el Espíritu Santo, Dios no podría tener comunicación con los seres humanos. Sí, yo entiendo. Para ti el Espíritu Por eso Santo es Dios y al mismo tiempo es una persona. Quiero saber tu opinión. el Espíritu Santo es una persona. Ajá. Tú puedes buscarme en la Biblia donde la palabra persona, literalmente así, al español, se la aplique al Espíritu Santo. Bueno, literalmente no. Entonces, si no aparece en la Biblia, ¿por qué entonces debemos creer que el Espíritu Santo es una persona? Si no aparece en la Biblia, la palabra persona. Okay. Entonces, para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, para mi punto de vista, respetando tu punto de vista, para mí el Espíritu Santo es algo impersonal. Es una energía, un poder, una fuerza. Y hay literaturas trinitarias que lo muestran. Si tú vas a la Biblia, Dios habla hoy, y vas al texto de Ezequiel, capítulo 2, verso 2 y capítulo 3, verso 14, dice que el poder de Dios entró en el profeta Ezequiel. Pero cuando vas a la Reina Valera del 60, ya no pone poder. Dice que el Espíritu de Dios entró en el profeta Ezequiel. O sea, Dios habla hoy trinitaria, pone poder de Dios, y la Reina Valera, esa que tú tienes ahí, de 1960, pone el Espíritu. Así que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Algo impersonal, no alguien. Porque un poder no es personal. Okay. Un poder es impersonal. ¿Qué dijo Jesús? Jesús cuando estaba con los discípulos, Jesús le dijo, yo me voy y el poder de Dios vendrá sobre vosotros. Él no dijo eso, él dijo, yo me voy y mandaré otro consolador que lo guiará por toda justicia y toda verdad. Óscar, hay una contradicción. Si tú vas a Hechos capítulo 2, dice que hubo un viento recio y el poder bajó y se manifestó en 120 lenguas de fuego sobre la cabeza de los ungidos. Hechos capítulo 2. Está hablando del Espíritu Santo. Sí. Espérate. O sea, lo que bajó no fue una persona. Lo que bajó fue algo impersonal, que es el poder de Dios. Si vas a Hechos capítulo 2, y si vas a otras traducciones, no dice poder, dice fuerza. No, porque ya es un asunto de tradición, tú lo sabes. ¿De tradición o traducción? Traducción, Sí, de traducción. Perdón. Pero bueno, te estoy hablando de Biblias que son trinitarias, ¿me entiendes? Como la Dios habla hoy. Sí, pero lo que estamos hablando es un asunto de traducción. Ajá. ¿Y para ti la Dios habla hoy no es una buena traducción? Sí, no lo digo que no. Ya, ok. En Hechos capítulo 2 dice que el poder de Dios bajó en el Pentecostés. Sí. Dice en el versículo 1, sí. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio
Ya. que soplaba y llenaba toda la casa donde estaban juntos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablases. Eso es. Si buscas creo que es el capítulo 1, no recuerdo bien ahora, que dice que lo que bajó fue el poder de Dios. Un poder. No. Jesús lo que le dijo fue, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cristo dijo, recibirán una persona. Recibirán poder, no una persona. Pero cuando haya venido el Espíritu Santo, aunque no dice literalmente una persona, obviamente. Vamos a suponer que el Espíritu Santo es una persona como tú estás manifestando. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo varias visiones. Si tú vas al capítulo 5 de Apocalipsis, dice que Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, toma un rollo de la mano derecha del Padre que está sentado en el trono, y ese rollo tiene 7 sellos. Pero dice que en la hueste celestial no solamente está Jesucristo delante del trono de Dios, sino hay 4 seres vivientes, 24 ancianos y millares de ángeles. Mi pregunta es la siguiente: si la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, en el capítulo 5, todo el contexto, ¿por qué el Espíritu Santo no está presente igual que el Padre y el Hijo como una persona espiritual, celestial, igual que el Padre y el Hijo? Perdón, me decía. En el capítulo 5 de Apocalipsis Sí. está el Padre y el Hijo. El Hijo está frente al trono tomando un rollo de 7 sellos de la mano derecha del Padre. Estamos viendo, para tu creencia, estamos viendo la primera y la segunda persona de la Trinidad. Pero también dice que el Padre y el Hijo no están solos. También hay 4 seres vivientes, hay 24 ancianos y millares de ángeles. Mi pregunta es la siguiente, Oscar. La tercera persona de la Trinidad, ¿por qué no está presente ahí? Junto con los ángeles, junto con los 24 ancianos, junto con Cristo el Padre y los 4 seres vivientes. Tú sabes que hay preguntas que uno no la puede responder con una... O sea, uno pone su punto de vista, su opinión. Sí. ¿De acuerdo? Pero mi pregunta es la siguiente, Oscar. ¿Por qué razón no se presenta ahí el Espíritu Santo en esa visión? Es que no es necesario. Donde la Biblia enseña y relata del Espíritu Santo, sí es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque allí vemos que está haciendo una función. Ya allí no es necesario, porque ya allí el Espíritu Santo no tiene que ser tal función. Pero el Espíritu Santo no está en todas partes. En Oscar no es omnipresente. El Espíritu Santo no está en todas partes. Para ti. Dime, ¿sí o no? Ajá. Si el Espíritu Santo es omnipresente según el Salmo 137, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si estás en el cielo, ahí estás tú. Si estás en el cielo, ahí estás tú. Entonces, si el Espíritu Santo, esa persona, la tercera persona de la Trinidad, está en todas partes, ¿por qué no aparece en la visión de Apocalipsis 5? Si es omnipresente. Eso es una respuesta que Dios te la puede dar. Él es el que sabe por qué. No, es que no hay respuesta, Oscar. Porque no permite que Juan lo vea en la visión. Oscar, no hay respuesta porque no hay esa supuesta tercera persona de la Trinidad llamado Espíritu Santo. Okay. Entonces, ¿qué tú dices de Génesis? Que dice que en el principio, sí, ¿verdad? Dice que en el principio, ajá, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en Apocalipsis, donde tú me dices, ¿verdad?
no se habla del Espíritu Santo, como tú dices, se habla de Jesús y se habla del Padre. Te estoy diciendo. Pero sin embargo, en el principio, en el libro de Génesis, no se habla de Jesús, se habla del Espíritu de Dios. Se habla del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces yo te haría la pregunta, ¿por qué entonces allí no menciona a Jesús? Porque Jesús no es omnipresente, no está en todas partes. Porque no es omnipresente. Claro. Pero él podía estar allí. Bueno, muéstrame que Jesucristo está en todas partes. No, lo que yo te quiero decir es que no era necesario, ¿verdad? No era necesario que se escribiera o que Juan viera que el Espíritu de Dios estuviera allí y que también lo mencionara. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo, pero entiéndeme mi punto de vista. ¿Me entiendes? Si el Espíritu Santo, según el Salmo 137, que ustedes mismos utilizan para decir que el Espíritu está en todas partes, sí. Entonces, ¿por qué no está en la visión? Porque yo te estoy diciendo. Pregúntale a Dios por qué el Espíritu Santo no estaba allí, porque yo no te puedo. No hay que preguntarle a Dios, porque el antropomorfismo, ¿sabe qué cosa es el antropomorfismo? ¿Qué es? El antropomorfismo es una palabra polisémica que significa dos cosas. Morfe, forma, y antropo significa hombre, forma de hombre. O sea, el antropomorfismo son características que se le dan a Dios, humanas, pero se ejemplifican en Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios tiene un cuerpo espiritual, dice que tiene ojos espirituales, tiene manos, tiene piernas, está sentado en un trono, ¿verdad? Sí. Ahora, la expresión antropomórfica es aplicable al Espíritu Santo. Está sentado el Espíritu Santo como el Padre, como el Hijo, en un trono, que sea rey, que tenga ángeles a su disposición, que tenga ojos, boca, cabello, prendas de vestir. O sea, si tú vas al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13 al 17, dice que se le hace una descripción de una fisionomía espiritual celestial a Jesucristo. Dice que tiene un cinturón de oro, sus ojos son llamas de fuego, tiene una prenda de vestir, está vestido de lino. Ahora, esas características que se le dan a Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿por qué no se la dan al Espíritu Santo como una persona, igual que Cristo? Si es una persona. ¿Me explico? ¿Qué opinas? Al respecto. Mira, yo te decía ahorita, ¿verdad? Sí, dime. Que por qué, entonces, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se habla solamente del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué dice en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 3? Dice, todas las cosas por él fueron hechas. No, vamos a leer del versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ajá. Oye, en el principio era el verbo, ¿verdad? Ajá. Y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Ajá. Y sin él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quieres mostrar con eso? Con ese texto. Lo que te decía ahorita. Sin embargo, en el principio, en el libro, mira lo que dice, que en el principio era el verbo, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús. Ajá. Que el verbo era Dios y que el verbo era con Dios. Sin embargo, en el capítulo 1 del libro de Génesis, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro. Es verdad. Entonces allí te habla solamente del Espíritu Santo y no te habla de Jesús. Vuelvo y repito. Ni siquiera te habla del verbo. Y sin embargo, el verbo desde el principio, según el texto que estamos hablando, que estamos leyendo, existía.
te digo, vuelvo y repito, Entonces, que no menciona el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis, a ver si no me, quiere decir que no sea una a persona. ver No si era me, necesario a mencionarlo. ver si, Por eso no lo si me menciona Juan. entiendes, si me entiendes. Yo soy de las personas que yo no creo en la omnipresencia del Padre, del Hijo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, en Juan 1.1 dice que la palabra, el Logos, que es Cristo, estaba con Dios, con el Padre. Pero sin embargo, el Espíritu Santo no aparece en Juan 1.1. Debería decir que el Logo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, Juan el apóstol omite al Espíritu Santo en Juan 1.1 y omite al Espíritu Santo como tercera persona en Apocalipsis capítulo 5. Te voy a decir a ti, te voy a hacer una pregunta. Sí. Tú no crees en la Trinidad. No. Te respeto tu opinión sobre esto. Pero tú Yo me quiero vas a entender de la ayudarte. forma Yo que te quiero, lo voy a decir. yo quiero De la ayudarte. Trinidad. De la Trinidad. ¿Cuál ha sido el primero que siempre Sí. estuvo en la tierra? ¿Cómo que estuvo en la tierra? ¿O ha estado? Sí. Explícate mejor. Por ejemplo, donde leímos, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios no se encontraba en el cielo. Ajá. Se encontraba sobre la faz de ¿qué? De las aguas. De las aguas. Es decir, el Espíritu Santo estaba aquí Ajá. y andaba sobre la faz de las aguas. Ahora bien, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Cuando Dios hablaba a través de un hombre, ¿lo hacía a través de qué? Del Espíritu, ¿no? Claro, a través del Espíritu. El Espíritu de Jehová, que no se llamaba el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Jehová, venía sobre el profeta. Y el profeta entonces profetizaba en el nombre de Jehová. Por eso es que Ezequiel dice, o Jeremías, el Espíritu de Jehová está sobre mí. También Jesucristo en el libro de Juan, creo que fue, o en el libro de Mateo, dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, que fue una palabra que ya había escrito el profeta Isaías. Para ti. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buena nueva a los abatidos y para pregonar a los presos apertura de la cárcel y así sucesivamente. Ahora bien, el Espíritu de Jehová se manifestaba en el Antiguo Testamento y los profetas, cuando el Espíritu de Jehová venía sobre ellos, profetizaba, ¿verdad? ¿Qué da a entender esto? Que Dios obra a través del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo es que nosotros tenemos comunicación, o Dios tiene comunicación con los seres humanos en la tierra. Ajá. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo tú puedes demostrar, Oscar, que el Espíritu Santo es una persona en la Biblia? Para salir de duda, ¿no? ¿Cómo tú me puedes mostrar a mí que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, bíblicamente? Para salir de duda, ¿no? Entonces, Jesús es una persona, o sea, el Padre es una persona. Sí. Jesús es una persona, pero el Espíritu Santo no. Ahora, ¿cómo tú demuestras que el Espíritu Santo es una persona? Para yo creer en esa doctrina, que el Espíritu Santo es una persona igual que el Padre y el Hijo. Bíblicamente, ¿cómo lo muestras? No filosóficamente, no por tus palabras ni por las mías. Bíblicamente, algún texto que lo afirme. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Literalmente no aparece un texto que te dice que el Espíritu Santo es una persona. Muy bien. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No vayan más allá de lo que está
escrito. Si vamos más allá de lo que está escrito, somos anatemas. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros debemos adherirnos a lo que la Biblia ha establecido, los profetas y los apóstoles que escribieron la Biblia, que fueron 40 hombres que escribieron la Biblia, y hay 66 libros, 37 en hebreo, 39 en hebreo, mejor dicho, y 27 en griego, que suman 66 libros. O sea, de Génesis a Apocalipsis, que son los 66 libros, escritos por 40 hombres, existe algún texto donde algún apóstol, algún profeta, escritor de la Biblia, haya manifestado literalmente que el Espíritu Santo es una persona. No. Entonces, ¿por qué se enseña en las iglesias que el Espíritu Santo es una persona cuando la Biblia no lo afirma? Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que la Biblia no lo afirma textualmente, Ajá. pero que hay una evidencia Implícita. Es decir, como por ejemplo, como la palabra Trinidad, tú no la vas a encontrar en la Biblia, ¿verdad que no? No. No se encuentra. Pero sin embargo, tú ves que hay una manifestación de 3 seres que son celestiales. Por ejemplo, esos 3 seres que son celestiales, ¿son independientes en cuerpo espiritual o forman un mismo cuerpo? Tengo dudas sobre eso. Tú no tienes duda, porque tú sabes. No, tengo dudas en cuanto a la Pero, enseñanza de ustedes, ¿no? Y yo quisiera porque que tú me lo sabes explicaras. que obviamente no van a tener un solo cuerpo, porque si tuvieran un solo cuerpo, entonces sería un solo. Pero ¿cómo te entiende la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo se componen de 3 cuerpos espirituales independientes o de un solo cuerpo. Fran, una pregunta antes que Oscarito prosiga. ¿De qué religión eres? Soy testigo de Jehová. Testigo de Jehová, ok. Sigue, Oscar. Mira, ahorita hablábamos sobre ¿verdad? Sobre que Sí. hablábamos sobre el Padre y hablábamos sobre el Hijo. Ajá. Si existe un Padre, existe un Hijo, obviamente tienen que tener un cuerpo independiente cada uno, aunque sí trabajen en conjunto. Obviamente son 2 independiente, cuerpos, ¿no? Independiente cada uno, ¿no? Exacto. Ya. Ahora bien, nosotros, hablando de lo que es el Espíritu Santo, por ejemplo, Jesús está intercediendo delante del Padre por nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Sí, entonces entiendo es eso. donde entra lo que no quieren aceptar, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, que dicen no, porque es que no existe una Trinidad. No, pero si está el Padre y está el Hijo y está el Espíritu Santo, obviamente hay una Trinidad. Sí, lo que me confunde a mí es el sentido teológico explicativo que le dan al concepto de la Trinidad. Porque según yo he hablado con varias personas, el concepto de la Trinidad es que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes en un mismo cuerpo, en un mismo ser. Y tú acabas de confirmar que no es un mismo cuerpo, no es un mismo ser. Son 3 seres independientes, aparte uno del otro. Tú acabas de confirmar eso. Entonces, la forma de entender tuya trinitaria choca con el resto de la teología trinitaria que enseñan en las iglesias, en la escuela dominical, en los seminarios bíblicos. O sea, hay un choque. O sea, tú crees la Trinidad de una forma, pero el resto de las demás iglesias lo entienden de otra forma. Tú entiendes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas independientes unas de la otra, con 3 cuerpos espirituales distintos, independientes. Ahora, la verdadera enseñanza trinitaria que viene surgiendo del año 325 en el Concilio de Nicea, después se discutió en el Concilio de Constantinopla, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia, de la misma naturaleza y de la misma esencia, pero en un solo cuerpo, un mismo ser.
Esas 3 personas están metidas en ese cuerpo. Ahora, eso De acuerdo. Pues ah, ya sabe cuál es mi concepto sobre la Trinidad. o sea, es diferente a los demás, ¿no? Te tengo la respuesta sobre lo que tú estabas preguntando, que si el Espíritu Santo es una persona. Número uno, hay unos versículos que no recuerdo bien, donde para ser una persona tiene que tener 3 caracteres. ¿Hello? Parece que el internet está un Sí, poco está lento. débil. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Te busco la cita. Sí. Dame un break. Entonces, mientras que Uriel busca la cita, Oscar, estoy notando que entre los mismos teólogos trinitarios no se ponen de acuerdo en la definición del concepto de la Trinidad, ¿entiendes? Tú tienes una definición distinta. Vale, llegué. Dígame. Mira, entonces, ¿tú crees o no crees en el Espíritu Santo? Yo creo en el Espíritu Santo no como una persona, sino como una fuerza y un poder. Una fuerza y un poder, ok. Sí. Y según tú, para tener esa fuerza y ese poder, ¿qué tiene que poseer? O según tu intelecto, tu conocimiento. Bueno, yo le había explicado a Oscar que en sus Biblias trinitarias, Dios habla hoy, traduce la palabra rúa, que es espíritu, por poder, en Ezequiel 2.2 y Ezequiel 3.14. Vale, te la voy a poner fácil. Sí. Agarra tu Biblia, vete a 1 de Corintios, su capítulo 2, versículo 10 al versículo 11. Y léeme lo que dice. Léelo tú. No, dale, porque tienes que leerlo en tu Biblia. No, tú eres el que me está citando el texto, deberías leerlo. Dale, tú. yo te lo leo. Sí. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Sí. Cuando Pablo estaba hablando dice entre comillas, nos la reveló. Se refiere a los principios de las palabras del conocimiento. Ahí te va una. Tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. Eso es una cualidad. Número 2. Emociones. Dice en Efesios su capítulo 4, versículo 30, dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Otras versiones dice, no entristezcan, se puede caracterizar como una fuerza. ¿Te puedo responder? ¿Entiendes? ¿Te puedo responder? Entonces, la otra característica, ya tenemos 2. Tenemos intelecto, sí, pero emociones, pero ahora no me menciones varios textos. Vamos a analizar uno por uno. El primero que citaste fue 1 Corintios 2.10, ¿no? Por eso te dije que lo busques, para que tú mismo te respondas la pregunta que he hecho desde que comenzó el live. En Primera de Corintios, su capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Conozco el texto, léelo. Pero déjame explicarte. En 1 Corintios 2.10, Pablo está utilizando una prosopopeya. ¿Qué cosa es una prosopopeya? Darle vida, darle personalidad a algo impersonal. Por ejemplo, si tú dices... Permiso. Las revelaciones de Dios a través del profeta Pablo, tú no la puedes... Pero déjame responderte. Intelectual como una prosopopeya. Uriel, si tú me cortas... Si tú me cortas y no me dejas hablar, no nos vamos a entender. Déjame responderte, ¿no? Porque ya citaste el texto. Muy bien. 1 Corintios 2.10, Pablo está personificando el Espíritu Santo, ¿entiendes? Que tiene conocimiento. Ahora, si tú vas al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice que la sabiduría clama en las calles y da su razón. La palabra razón viene de razonamiento, viene de conocimiento, viene de sabiduría.
La pregunta sería, ¿es la sabiduría una persona porque razona según Proverbios 1, 20 y 21? Es una personificación. Salomón está personificando la sabiduría, dándole personalidad a la sabiduría cuando es algo impersonal. Lo mismo está haciendo Pablo en 1 Corintios 2:10, dándole personalidad al Espíritu Santo, pero siendo algo impersonal al mismo tiempo. Entonces, si decimos que el Espíritu Santo es una persona porque tiene conocimiento según 1 Corintios 2:10, entonces debemos entender que la sabiduría es una persona porque clama en la calle, da sus razones, tiene conocimiento y entendimiento. Tiene una mente. Entonces la sabiduría tiene una mente que razona, tiene conciencia, tiene intelecto. Entonces te metes en un grave problema. Por eso se llama figura retórica. Debemos entender qué significa una figura retórica, qué cosa es una metáfora, qué cosa es un símil, qué cosa es una hipérbole, qué cosa es una parábola, una alegoría. Debemos entender esas cosas. Ahora, el texto que citaste, el segundo, te lo voy a dar respuesta. Efesios 4:30 dice que no, entristecéis al Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo. Muy bien. Dios. Si vas a Job 31:38, dice que los surcos lloran, están tristes. ¿Sabes qué cosa es un surco? Un surco es cuando un campesino ara la tierra y ahí se siembra plantas. Entonces, ahí en Job dice que los surcos lloran, la tierra llora. Entonces, la tierra es una persona porque llora. Pablo está personificando en Efesios 4:30 al Espíritu Santo. Sí, pero que tú no te me puedes ir a otro versículo para tú defenderte, donde la Biblia te lo está dejando claramente claro. Ahora, muy bien. Ya que ya no aceptas el texto de Job 31:38, que los surcos lloran, la tierra llora, entonces en el mismo texto de Efesios 4:30, ¿sabes cuál es la palabra griega para espíritu ahí? Oye, otro yo te lo pongo más fácil. Cuando Balaam estaba golpeando el muro. Uriel, pero no saltes de Habló texto. la piedra. Déjame explicarte Entonces Efesios la piedra es un 4:30. espíritu. Uriel, vamos al texto de Efesios 4:30. Ahora tú me citas el texto que me estás citando ahora. En Efesios 4:30. ¿Te lo leo? No, yo lo conozco. No entristecéis al Espíritu Santo. Muy bien. ¿Es el Espíritu Santo una persona porque Pablo está diciendo que se pone triste? Una pregunta que te hago. Claro. Pero es que la Biblia lo dice, que no Muy hay que bien, cambiar nada. muy bien. Ahí lo Entonces, dice claramente, porque Dios a través de Pablo se revela y da esa carta. muy bien, Entonces Uriel. lo dice claramente. Uriel, tú acabas de confirmar que el Espíritu Santo es una persona porque se pone triste. Muy bien. ¿Sabes cuál es la palabra griega? Porque tú sabes que el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. ¿Sabes cuál es la palabra griega para espíritu ahí en Efesios 4:30? No, porque está en griego, está en español. Dime lo que significa. Neuma. Neuma. Sí, ¿qué significa neuma? Ahora, ¿sabes cómo se define neuma, que es espíritu al español? La palabra neuma, ¿sabes? Cuando tú vas a un diccionario del griego al español, ¿sabes cómo se define? Sí, dime Te lo la voy a decir definición. ahora. El concepto básico, raíz primaria de neuma es viento. Es traducido por poder, traducido por fuerza, traducido por hálito, traducido por soplo y traducido por aire. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén, en Génesis 1:2, un viento de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. No dice una persona, un viento. Fíjate que utiliza el artículo indefinido delante del viento. Aleteaba. Ahora, si un viento puede aletear. Ajá. Si traducimos Efesios 4:30. Franklin. Dime. Un viento puede aletear. Ese es en sentido metafórico, ¿entiendes? Oh, metafórico, ¿verdad? Él usa la metáfora a través de él para su conveniencia. Él la usa cuando le conviene. El Espíritu Santo tiene alas, literalmente, Oscar y Uriel. Para ponértela más fácil, el Espíritu Santo se te revela a su complacencia y como Dios. Espérate, no he terminado Efesios 4:30. Tú me preguntas no he terminado si el Espíritu Santo tiene alas, ¿verdad? ¿Tiene alas literalmente? Espérate, mira.
Es que se va a lo literal. No, espérate. Literalmente, tú no puedes decir cómo es el Espíritu Santo, ni te lo puedo decir yo, ni te lo puede decir ningún teólogo. Mira, porque cuando hablábamos ahorita, Nos fuimos, sobre de nos que el fuimos de Espíritu de Efesios Dios se movía sobre 4:30. la faz de las aguas, ¿verdad? Oíste, Oscar, nos fuimos de Efesios 4:30. Yo no he terminado todavía Efesios 4:30. Sí, pero déjame decirte, Sí, dime. porque me dijiste que el Espíritu Santo aleteaba en las aguas, aguanta. La traducción Jerusalén dice eso. La Jerusalén. Pero es lo que te digo. Sí. Ya tú usas, ¿verdad? Tú usas, cuando te conviene, tú lo usas a tu favor. No, no me conviene. Te estoy citando Biblias de ustedes, no mías. Exacto. Pero ¿y por qué tú no lees en la tuya? ¿Qué tiene la En tuya? la que mía no dice tiene la de fuerza nosotros? activa. Usando la Biblia, ¿verdad? Defendiendo el criterio tuyo, pero muchas veces también. Por ejemplo, te voy a citar la traducción del Nuevo ¿cómo? Mundo de los Testigos de Jehová. Dice, y la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro, Traduce porque fuerza activa. su teología enseña que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. No, es que la palabra rúa en hebreo y neuma en griego es traducido por fuerza activa. Ahora bien, te en voy a el hacer hebreo y en el griego. una pregunta simple. Sí, Cuando estaban haciendo la Torre de Babel, sí. ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Que se me ha olvidado. Bueno, dice que eso está en el capítulo 11 de Génesis, Sí. donde dice que todos hablaban un solo lenguaje y quisieron... Un solo lenguaje, sí. Sí, ajá. Y dice que después empezaron a edificar, a hacer ladrillos hasta hacer una torre hasta el cielo, y dice que Dios bajó y confundió el lenguaje. Sí, eso es Génesis 11:9. Sí, Está bien, él confundió el lenguaje. sí, Ya luego de eso es que entran los apóstoles, los profetas, cuando se escriben los mandamientos, cuando se escribe todo eso. ajá. Habían diferentes idiomas. Ahora bien, como ya se confundieron los lenguajes, tú hablas español, yo hablo español, otra persona habla en inglés, otro habla en arameo, Sí. hebreo, hindú, arcaico, filipina, todo, brasileño, creol, francés. Ya cuando tú vienes y traduces un libro, ya tú lo vas a traducir según tu naturalidad, lo que te da entendimiento de tu idioma. Por ejemplo, cuando tú hablas del griego, ¿verdad? Y ese es su abecedario, sus normas, lo que ellos entienden que pusieron ahí. Pero cuando tú vienes y me modificas la Biblia, que dicen no, que es una prosopopeya, tú no me puedes meter una prosopopeya donde dice claramente un versículo. Ahí es donde yo quiero que tú llegues. Porque ya tú quieres modificar la Biblia a tu antojo durante un libro que fue escrito por un hombre ahora. Uriel, porque ya esa nueva Biblia que están haciendo ahora le están poniendo y le están quitando. Uriel, primeramente, para tú debatir un tema, tienes que quitarte el prejuicio, ¿me entiendes? Y abrir tu mente. Abrir tu mente y razonar en lo que estamos hablando. En Efesios 4:30 dice que el espíritu, ¿sabías que la palabra espíritu es un término latino? No es ni hebreo ni griego. ¿Tú sabías eso? La palabra espíritu no existía en el concepto hebraico. ¿Sabías eso? No, porque hay palabras que no están en el alfabeto. Ahora, la palabra... Es la traducción, la palabra ruach. Ajá, ruach. ¿Sabes cuál es el concepto básico de ruach? El primer significado de ruach, ¿sabes cuál es? Es viento, no es persona. Es viento, por eso que la Biblia de Jerusalén, un viento de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Entonces, en Efesios 4:30, ¿cómo debería traducirse? No pongan triste. No contristéis. Al viento santo. Al viento santo de Dios, diría entonces. Exactamente. No contristéis al viento santo al de viento, Dios. A esa energía. A esa energía proyectada. Esa fuerza. Entonces, como el Espíritu
Santo de Dios es una fuerza Ajá. activa de Dios. Ajá. Es una fuerza, es el poder, ¿verdad? De Dios. Es el poder de Dios. ¿Cómo se puede, cómo se puede, Poner triste, un cómo poder. se puede entristecer el poder Porque de es una Dios? prosopopeya, es una personificación, amigo. ¿Sabes qué cosa es personificar? ¿Eh? No Sí, es. tú diste una noción más o menos. Ajá. Pero, Personificar, la palabra personificación en un diccionario, por ejemplo, como el diccionario RAE o el diccionario Larousse, se define como atribuir cualidades, sentimientos, emociones a cosas abstractas, inanimadas e impersonales. Ese es el significado de personificación. Por ejemplo, la Biblia dice en Jueces 9, del versículo 1 al 20, que los árboles fueron a buscar un rey. Y los árboles están hablando. Dice que la vid habla, el cambrón habla, la higuera habla, la zarza habla. Y los árboles son personas porque hablan, están sosteniendo conversación. No, eso es una parábola, una alegoría, ¿entiendes? Lo mismo sucede en Efesios 4:30 y en 1 Corintios 2:10. Que el espíritu tiene conocimiento y el espíritu se pone triste. Eso piensas tú, ese es tu concepto. Bueno, si es literalmente, si vamos a tomar el texto literal, que el espíritu se pone triste, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo tiene conocimiento, entonces hay que tomar literalmente también Proverbios 1, 20 y 21, que la sabiduría clama en las calles, tiene su voz, habla con las personas, entonces la sabiduría es una persona. Espérate. Es un ser pensante. Tú sabes, cuando lo que pasa es, mira, ustedes básicamente no aceptan la persona del Espíritu Santo, pero no hay problema con eso. Pero, por No, es que ejemplo, no es bíblico, no aparece nosotros que ningún tenemos- texto. Perdón, Sí, ¿me diga. escucha? Sí, te escucho. Nosotros que tenemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Experiencia, podemos decir, Ujú. con lo que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, que nosotros sentimos que se contrista Ajá. el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Como lo dice el versículo ya citado. Ajá. Nosotros vemos cómo sentimos cómo el Espíritu Santo se contrista. Y uno tiene que orarle a Dios, pedirle a Dios que perdone a uno, para que el Espíritu de Dios nuevamente pueda estar con nosotros como estaba antes. Ahora bien, si es el poder de Dios no se puede contristar. Entonces la sabiduría es una persona porque habla en las calles y da voces. No, porque tú te agarras del texto. Pero tú, el poder de Dios. Pero Oscar, nada yo puede puedo controlar el decir, poder yo de puedo Dios. decir lo mismo, que te estás agarrando de Efesios 4:30 para decir que el Espíritu Santo es una persona. Te agarras a ese texto. Efra, ¿en qué versículo habla sobre la sabiduría? ¿Está en la calle? Proverbios 1, 20 y 21. Léelo. Proverbios 1, 20 y 21. Y 21. Ahora, una pregunta para ti. En tu iglesia, ¿cuántos días a la semana tú vas al culto? Una pregunta simple. 2 veces a la No hacen semana. culto, ellos lo que dan es estudio. ¿Tú alguna vez has sentido el Espíritu Santo? Claro que no. Franklin, No respóndeme eso. No sé en qué sentido quieres enfocarlo. ¿Quieres enfocarlo esas personas que se revuelcan en el piso y empiezan a temblar y dicen que tienen el poder del Espíritu Santo? Mira, ya ahí tú lo estás haciendo como un anatema, ¿entiendes? Pero ¿tú crees que el Espíritu Santo se manifiesta de esa forma? La gente revolcándose en el piso, convulsionando, riéndose, no convulsionando, porque gritando. no botan saliva por la boca. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se manifiesta según le place. Convulsionando en el sentido que viran los ojos al revés, empiezan a meter... Es más fácil para ti. ¿Tú crees en los milagros? No, pero es que ya te está yendo del tema. Dime. Te está yendo del tema.
No, porque eso es fácil, porque tú me dices que el Espíritu Santo prácticamente no existe para ti. No, Porque sí según tu existe. teoría, ¿no? Uriel, Él no dice que no existe. Uriel, sí Pero te tengo existe, una pero pregunta, no como persona, sino como un poder y una fuerza activa. Existe, pero no crees en él, porque no lo has sentido. No, yo creo que el Espíritu Santo es algo impersonal, no alguien. Franklin, Sí, dime, amigo. para ti, en tu concepto, ¿verdad? Teológico o personal, como sea, Sí. ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu se manifestaba en los profetas, según 1 de Pedro 1:21, que dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia no habla de que los apóstoles se revolcaban en el piso, convulsionaban, hablaban, emitían sonidos de animales, risa, esa risa que se llama la risa del Espíritu Santo. La Biblia no habla nada de eso. Corrígete ahí con el Espíritu Santo de Dios, no relaje, bro. Espérate, no. Dice, hablaban lenguas como risa. ¿En dónde dice la Biblia que se reían? Específicame eso. No. En muchas iglesias pentecostales. No, Sí. no, es que tú no te puedes ir a iglesia pentecostal, porque tú estás hablando cuando estaban los profetas que se reían, porque ya tú estás hablando Yo estoy hablando de las iglesias modernas, que se No. manifiesta de una forma extraña, ¿entiendes? El Espíritu Santo, según ellos. Mira, te voy a decir una cosa. Sí. El Espíritu Santo se manifiesta como Dios quiere que se manifieste. ¿Cómo se manifestó en Pentecostés? Como lenguas de fuego. Sí, se manifestó como un viento recio que soplaba. Se que manifestó llenó toda la casa. como una paloma en Mateo 3, 16 y 17. Exactamente. Pero no como manifestó. persona. Como viento, como paloma y como lengua, pero nunca como persona. Qué extraño, ¿eh? Te la Qué tengo extraño. fácil. Fácil te la tengo. Tú dices que tú crees en el Espíritu Santo, está bien, acepto Claro que creo en él. tu idea, que no crees que es persona, ¿verdad? Claro. Pero en el tiempo, ¿qué tiempo tú tienes congregándote en los testigos de Jehová? 23 años. 33. 23. 23 años. Voy para 24. En esos 23 años que tú tienes congregándote en esa iglesia, sí. En algún momento se ha manifestado el Espíritu Santo como se manifestaba antes con los profetas en su iglesia, a través de un viento fuerte o como paloma, ¿se ha manifestado? No, de esa forma no. ¿Por qué? ¿Y de qué forma se manifiesta allá? Bueno, en muchas maneras se manifiesta en mí dándome entendimiento en la Biblia, como hacía con los apóstoles. ¿Me entiendes? Como conocimiento, como para enfrentar las pruebas, pero no que el conocimiento no, porque la Biblia dice, pedir y os daréis, tocar y os abriráis. Si yo le pido entendimiento a Dios, Él me lo va a dar. Si le pido sabiduría, me lo va a dar. Si le pido salud, me la va a dar. Según sea su complacencia. Pero cuando ya tú te refieres al Espíritu Santo, y eso es un tema sin ofensa, que ustedes los testigos de Jehová no lo van a entender hasta que ustedes vivan ese momento. ¿Entiendes? Así le pasó a un amigo mío que era testigo de Jehová y él me decía que él no creía en el Espíritu Santo hasta que Dios lo agarró y lo tiró al suelo. Y él hizo lo mismo que él decía que hacían la gente, que se revolcaba en el suelo. ¿Pero dónde? Y le dije, ¿qué tú sentiste? Aguántate, ¿qué tú sentiste cuando te paraste? Y dice él, bro, yo sentí una paz en mi interior que nunca la había sentido. Eso es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Tú puedes mostrarme bíblicamente que los apóstoles se tiraron en el piso cuando entraba el Espíritu Santo? Eso te digo yo a ti porque fuiste tú que saliste con eso. Pero nadie estaba ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Los profetas, los que escribieron. Uriel. Pero ellos no iban a escribir cosas que no... Uriel, escúchame. Uriel, tú me estás diciendo a mí que ese testigo de Jehová es testigo de Jehová. El Espíritu Santo lo lanzó en el suelo. Ahora. No, cuando tú te refieres a lanzar, es como que yo te agarre por el cuello y te dé un zumbón y caiga allá. No, la gente cuando es tocado por el Espíritu Santo, según en estas iglesias pentecostales, caen al suelo, caen de espalda. Muy bien. Tú puedes mostrarme bíblicamente que los apóstoles, cuando eran tocados por el Espíritu Santo, se manifestaba como se está manifestando hoy en las iglesias. La gente se tira en el piso, empieza a revolcarse y hablar en lengua. ¿Me puedes mostrar un solo texto que los apóstoles le haya pasado eso?
esa Pero si te manifestación, muestro, ese si te trance. muestro cuando hablaban en lengua, no tengo que decirte No, que se tiraban al suelo. yo no estoy hablando de lengua, estoy hablando del Espíritu Santo cuando se manifestaban a los apóstoles. ¿Se caían al suelo? Franklin, Sí, dime, cuando el Oscar. Espíritu Santo descendió en el aposento alto por Ajá. primera vez, Los 120 se cayeron al suelo, empezaron a temblar en el piso. la Biblia no dice eso. Pero dicen, ¿qué dice Ajá. la Biblia? ¿Qué dice? Que pensaban que estaban ¿qué? Ajá. ¿Qué dice? Dilo. No, y lo tú eres el que está citando el texto. Ok, pensaban que estaban ¿qué? Borrachos, estaban ebrios. Borracho. Sí, ¿tú no lo has leído? Entonces el Espíritu Santo te pone borracho cuando entra en ti. No estoy diciendo, Sí. ¿verdad? Que el Espíritu Santo te pone borracho. Estoy diciendo que la manifestación que ellos vieron, lo que ellos pensaban era que la persona estaba borracha, porque las personas no estaban, ¿cómo te puedo decir? No estaban como lo normal que ellos eran. Ajá. Sino que el Espíritu Santo hizo algo en ellos, que ellos vieron una diferencia y lo interpretaron como si estaban borrachos. Por eso es que Pedro le dice, no, estas personas no están llenas de mosto, sino que es que se ha cumplido la promesa que el Espíritu Santo ha descendido.